Muchos creen que para avanzar hay que hablar más, mostrar más, impresionar más. Piensan que el éxito se encuentra en el reconocimiento inmediato, en compartir cada paso, cada meta, cada idea. Pero eso los debilita, porque cuando todo se dice, se dispersa la energía. Y cuando uno busca validación constante, pierde dirección. Yo, Brian Tracy, he aprendido que las verdaderas transformaciones suceden en silencio, que el poder real se construye lejos de los reflectores, en el enfoque absoluto y en la acción consistente. No necesita anunciar sus movimientos, necesita ejecutar con precisión. Porque mientras otros hablan, usted avanza. Mientras otros exponen, usted construye. Y mientras otros se distraen, usted se vuelve imparable. El silencio no es ausencia, es estrategia, es dominio de sí mismo. Y quien domina el silencio domina su vida. El primer principio que descubrí en este camino silencioso fue que el ruido externo es la mayor trampa para el hombre que quiere avanzar. Porque vivimos en una cultura que premia al que habla rápido, al que grita más fuerte, al que publica cada paso como si el valor de su proceso dependiera del aplauso ajeno. Y mientras tanto, los verdaderos constructores están en silencio, trabajando, refinando, ejecutando sin dar explicaciones. Porque aprendieron que la energía no se malgasta en demostrar, sino en avanzar. Aprendieron que las palabras muchas veces diluyen el poder, pero el silencio lo concentra. Durante años fui esclavo de la necesidad de contar mis ideas. Apenas tenía un plan, ya quería compartirlo. Apenas sentía un avance, ya buscaba validación. Creía que al hablar de mis objetivos los hacía más reales. Pero con el tiempo entendí que estaba buscando aprobación, no compromiso, y que cada vez que hablaba de lo que quería lograr sin haberlo trabajado en silencio, perdía fuerza interna. Me sentía expuesto, disperso, incluso culpable por no cumplir lo que anunciaba. Porque cuando uno habla antes de ejecutar, ya no actúa por convicción, actúa por presión. El silencio, en cambio, me devolvió el poder. Empecé a callar más, a observar más, a dejar que mis acciones hablaran por mí, a cerrar la boca y abrir los ojos, a usar el tiempo que antes usaba en explicar, en hacer, y ese cambio lo transformó todo. Mis días se volvieron más enfocados, mi mente más clara, mi entorno más limpio, porque el silencio también sirve de filtro. Aleja a quienes solo estaban por curiosidad y atrae a quienes valoran la coherencia por encima del espectáculo. En ese silencio descubrí mi verdadero ritmo. Dejar de mirar lo que otros hacen, dejar de compararme, dejar de correr para alcanzar una imagen. Me volví dueño de mi proceso, dejé de sentirme obligado a justificar mis decisiones. Aprendí a disfrutar del anonimato, de la invisibilidad momentánea, de la paz que trae el saber que estoy construyendo algo real, aunque nadie lo vea todavía. Porque el crecimiento silencioso es el más sólido, no necesita adornos, no necesita aprobación, solo necesita disciplina. Y lo más poderoso fue esto. El silencio me obligó a escucharme, a dejar de hablar y empezar a entender por qué hacía lo que hacía, a preguntarme si mis acciones estaban alineadas con mis valores, a dejar de actuar por impulso o por imagen. Empecé a moverme por propósito, porque cuando uno deja de hacer ruido empieza a escuchar su intuición, y esa voz, aunque suave, es firme, y cuando la sigue, ya no necesita el ruido del mundo para sentirse seguro. La fuerza del silencio no es pasiva, es estratégica. No significa esconderse, significa prepararse, enfocarse, cuidar el proceso, porque el hombre que no anuncia sus pasos pisa con más firmeza. Y ese hombre, cuando llega, no necesita explicar nada, porque su sola presencia confirma que no vino a convencer a nadie, vino a cumplir lo que se propuso, sin atajos, sin exhibiciones, solo con enfoque, disciplina y un silencio que lo vuelve imparable. El segundo principio que forjé en este camino fue entender que el enfoque es un superpoder que la mayoría desprecia. Porque todos quieren avanzar, todos quieren mejorar, todos quieren resultados extraordinarios, pero pocos están dispuestos a cerrar puertas, a decir no, a elegir una sola cosa y volverse absolutamente letales en ella. El mundo está lleno de gente con buenas intenciones, con múltiples talentos, con muchas ideas, pero sin resultados. Porque saltan de una cosa a otra, se distraen con lo brillante, se pierden en lo nuevo, no terminan lo que empiezan, no sostienen lo que eligen. Y sin enfoque todo se diluye. Yo viví así mucho tiempo, siempre empezando, siempre emocionado con lo nuevo. Pero cada nuevo proyecto era una forma de evitar el compromiso profundo con lo anterior, una excusa para no enfrentar la incomodidad de la ejecución prolongada. Y eso me mantenía ocupado, pero no productivo. Me sentía cansado, pero no avanzado. Estaba atrapado en una trampa silenciosa, hacer mucho sin llegar a ningún lado. Y fue ahí donde comprendí que el enfoque no es solo una herramienta,
Es una decisión de identidad. Decidí entonces elegir una cosa, una meta, una dirección, y volcar toda mi energía en eso. No un poco cada día, sino todo, sin plan B, sin distracciones, sin permitir que la mente me sabotee con nuevas ideas a medio proceso. Me volví brutalmente selectivo con mi tiempo, con mis hábitos, con mis pensamientos, porque entendí que la mente humana puede hacer cosas increíbles, pero no puede hacerlo todo al mismo tiempo. El hombre que quiere abarcar todo termina por no sostener nada, y el enfoque, cuando se convierte en hábito, lo transforma todo, porque deja de sentir esa ansiedad de estar perdiéndose de algo, deja de saltar de estímulo en estímulo, y empieza a entrar en un estado de profundidad donde el tiempo se expande, la claridad se afila, y los resultados se multiplican. Lo que antes le tomaba días, lo logra en horas. Lo que antes lo confundía, ahora se resuelve con una sola mirada. Porque su mente ya no está fragmentada, está alineada, pero para eso hay que pagar el precio. Aburrirse, resistir la novedad, incomodarse con la lentitud, porque el enfoque es incómodo al inicio. No tiene fuegos artificiales, no tiene dopamina instantánea, tiene repetición, tiene compromiso, tiene silencio, y por eso es tan poderoso, porque nadie más lo sostiene. Porque en un mundo que busca velocidad y variedad, usted elige profundidad y dirección, y eso lo vuelve una anomalía, lo vuelve peligroso, porque cuando un hombre enfocado aparece, todo a su alrededor se acomoda, todo lo innecesario se cae, todo lo superficial se expone, porque su sola presencia demuestra que sí se puede construir sin prisa, sin distracción, sin ruido. El enfoque me enseñó a resistir la tentación de lo siguiente, a amar lo que ya había elegido, a quedarme, a perfeccionar, a profundizar, y en ese proceso me volví otra persona, más claro, más firme, más efectivo, porque la verdadera grandeza no se alcanza intentando todo, se alcanza dominando lo esencial. Y ese dominio no se da en medio del ruido, solo aparece cuando usted tiene el valor de cerrar todas las puertas, menos una, y convertir esa puerta en su entrada al mundo que quiere construir. El tercer principio que forjó mi carácter fue ejecutar sin permiso, sin esperar aprobación, sin pedir validación, porque descubrí que la mayoría de las personas no fallan por falta de talento ni por falta de ideas, fallan por falta de acción sostenida. Tienen el conocimiento, tienen la visión, incluso tienen el deseo, pero no actúan. Se frenan, dudan, esperan el momento perfecto, esperan tener más claridad, esperan sentirse más listos. Pero ese momento nunca llega, porque la acción no es el resultado de la confianza, es la causa. Yo también caí en esa trampa. Planeaba, leía, me formaba, compartía mis metas, pero no actuaba con la intensidad que mi visión exigía. Me justificaba con frases elegantes. Estoy esperando el mejor momento, quiero tener todo bien organizado antes de empezar, necesito asegurarme de que es el camino correcto, pero en el fondo tenía miedo, miedo al fracaso, miedo a ser juzgado, miedo a avanzar sin el respaldo de los demás, y ese miedo se disfrazaba de prudencia, pero era cobardía. Hasta que un día me cansé. Me cansé de ser un espectador de mi propio potencial. Me cansé de ver cómo otros, con menos preparación, lograban más que yo, simplemente porque actuaban. Y decidí ejecutar, sin tener todo claro, sin esperar que el entorno me apoyara, sin esperar que los demás entendieran mi proceso. Y ahí fue donde comenzó mi verdadera transformación, porque entendí que el movimiento genera claridad, que avanzar, aunque sea con dudas, es mejor que quedarse en la parálisis de la perfección. Empecé a actuar cada día, no con violencia, pero sí con firmeza, no con ansiedad, pero sí con urgencia, porque entendí que el tiempo no se recupera, que cada día sin acción era un día que le regalaba a la mediocridad. Y la acción, cuando se vuelve hábito, cambia todo. Cambia la forma en que se ve a sí mismo, cambia la forma en que el mundo lo percibe, cambia su realidad externa, porque usted ya no está imaginando, está construyendo. La ejecución no es glamorosa, es incómoda, es cansada, es repetitiva, pero es la única forma de materializar lo que lleva dentro. Las ideas no valen nada si no se traducen en acción, el potencial no sirve si no se convierte en resultados. Y los sueños no sobreviven si no se alimentan con movimiento. Por eso, hoy no hago lo que siento, hago lo que debo, porque aprendí a no confiar en mis emociones pasajeras, sino en mis decisiones firmes. Y si me preguntas cuál fue el momento exacto en que mi vida comenzó a girar, te diría que fue cuando dejé de esperar, cuando dejé de pedir permiso, cuando dejé de buscar garantías, y simplemente empecé a ejecutar,
con miedo, con dudas, con imperfección, pero con decisión, porque el poder está en quien hace, en quien construye en silencio, en quien, sin decir nada, aparece un día con los resultados en la mano, y ese hombre no necesita explicaciones, porque el que ejecuta no compite, simplemente llega. El silencio, el enfoque y la ejecución sostenida no solo transforman lo que haces, transforman en quién te conviertes. Y el cuarto principio que me cambió por dentro fue comprender que no necesito compartir mi progreso para que sea real. Porque vivimos atrapados en una cultura de exposición constante, donde cada pequeño paso parece necesitar testigos, reacciones, aplausos. Pero eso no construye resultados, solo alimenta el ego. Y el ego satisfecho es enemigo del progreso silencioso. Porque cuando compartes demasiado pronto puedes quedar atrapado en la imagen de quien está avanzando, en lugar de seguir avanzando de verdad. Durante años yo mismo caí en ese ciclo. Subía una foto del gimnasio antes de que el cuerpo cambiara. Publicaba una meta apenas la escribía. Anunciaba proyectos que ni siquiera había empezado. Y lo peor, al recibir atención ya me sentía satisfecho. Como si con solo mostrar intención ya hubiera cumplido, pero no había cumplido nada, estaba engañándome, porque la validación externa puede volverse una droga que te impide ver lo que todavía no has construido. El aplauso no significa avance, la reacción no significa resultado, solo la acción constante y en silencio te lleva al lugar donde realmente perteneces. Empecé entonces a guardar mis avances, a proteger mis planes, a construir como si nadie estuviera mirando, porque entendí que lo privado se fortalece, que cuando algo está en su etapa más vulnerable, lo que necesita no es exposición, es cuidado, es enfoque, es silencio, no por miedo, sino por estrategia, no por inseguridad, sino por sabiduría. Porque cuando uno habla menos, escucha más. Cuando uno muestra menos, perfecciona más. Y cuando uno se aleja del ruido, se acerca a la verdad. Y no fue fácil. A veces sentía la tentación de compartir, de probar que estaba haciendo algo, de demostrar que estaba creciendo, pero resistí, y en ese acto de resistencia, mi carácter se volvió más firme. Aprendí a sostener mi proceso en soledad, a no buscar testigos, a ser suficiente para mí, y en ese espacio interno encontré una nueva confianza, no la que viene de ser visto, sino la que nace de saberse comprometido. Esa es la confianza que no se rompe, la que no depende de las miradas, la que no necesita filtros, la que no se desvanece cuando nadie aplaude. Y si estás aquí escuchando esto, es porque en el fondo sabes que tu mejor versión no necesita ser anunciada. Necesita ser construida, día a día, paso a paso, sin distracciones, sin interrupciones, sin la urgencia de mostrar. Porque lo que estás construyendo es más grande que cualquier publicación. Es tu identidad, tu visión, tu vida entera. Y eso no necesita publicidad, necesita silencio, presencia y ejecución diaria. Suscríbete si esto te está tocando. Este canal es para los que eligen construir sin ruido, los que avanzan con intención, los que no necesitan ser vistos para sentirse valiosos. Y déjame una cosa en los comentarios. ¿Cuál es esa meta que estás construyendo en silencio, sin que nadie lo sepa? Escríbelo. Reafírmalo. Este espacio es tuyo, porque cuando lo escribes con decisión ya empezaste a convertirlo en realidad. El quinto principio que integré con fuerza en mi vida fue el arte de escuchar con intención. Y no me refiero a escuchar para responder, para debatir, para corregir, sino a escuchar para comprender, escuchar para absorber, escuchar para crecer. Porque en un mundo donde todos quieren hablar, el que sabe escuchar se vuelve invencible. La mayoría de las personas no escuchan, esperan su turno para hablar, interrumpen, se adelantan, imponen su visión. Creen que su opinión es más valiosa que la experiencia ajena, y por eso no aprenden, por eso no evolucionan, porque el que no escucha repite, y el que repite se estanca. Yo fui así mucho tiempo. Creía que ya sabía, que no necesitaba consejos, que tenía la razón. Y en ese orgullo disfrazado de seguridad me estaba cerrando puertas, me estaba alejando del aprendizaje, de las oportunidades, de las conexiones reales, hasta que me detuve. Y decidí cambiar mi actitud, decidí callarme más, abrirme más, escuchar de verdad, no solo a personas más exitosas, sino a todo aquel que tuviera una historia, una herida, una perspectiva distinta. Porque entendí que cada ser humano lleva una enseñanza y que quien tiene los oídos cerrados se está perdiendo el mapa que puede salvarle años de errores. Escuchar con intención me enseñó a ver más allá de las palabras, a reconocer el dolor detrás de la crítica, el miedo detrás del orgullo, la sabiduría detrás de una historia sencilla. Me enseñó a dejar de imponer mis ideas y empezar a nutrirlas con puntos de vista diferentes.
Me di cuenta de que lo que más necesitaba no era tener la última palabra, sino hacer la pregunta correcta. Porque la transformación personal no empieza con una declaración, empieza con una pregunta honesta. Y esa pregunta muchas veces nace de escuchar lo que uno evitaba escuchar. El silencio también se convirtió en mi aliado en conversaciones. Ya no necesito llenar cada espacio. Ya no busco demostrar nada. Dejo que el otro se exprese, que vacíe, que revele lo que normalmente no diría, porque cuando no interrumpes, cuando escuchas sin juzgar, el otro baja las defensas. Y en ese momento, la conexión se vuelve real. Y lo que descubres en ese silencio compartido puede cambiarte más que 1000 consejos. Pero este hábito también tiene una dimensión interna. Aprender a escucharme a mí mismo, aprender a leer mis emociones, a cuestionar mis reacciones, a entender de dónde vienen mis pensamientos. Porque muchas veces hablamos para silenciar lo que sentimos. Y cuando callamos, esas emociones salen a la superficie, no para destruirnos, sino para ser vistas. Y en esa observación interna uno empieza a conocerse, a verse con más compasión, a corregirse con más precisión. Hoy escucho más de lo que hablo. Escucho para crecer, escucho para servir, escucho para no olvidar que no lo sé todo, que siempre hay algo más que aprender, que mejorar, que descubrir. Porque el hombre que escucha se adapta, se afina, se vuelve sabio, no necesita gritar para imponer, su sola presencia transmite claridad. Y cuando habla, no lo hace desde la necesidad de ser oído, sino desde la certeza de haber entendido. Este hábito me enseñó que no se necesita hablar fuerte para ser respetado, se necesita escuchar profundo para ser transformado. Y si lo practicas, si te callas un poco más, si observas, si abres espacio, verás cómo el mundo empieza a enseñarte todo lo que necesitas saber. Solo hace falta silencio, humildad y la decisión de aprender sin tener que dominar. Porque a veces, el mayor poder está en no decir nada y absorberlo todo. El sexto principio que arraigué como un hábito fue proteger mis decisiones de la opinión ajena, porque no hay nada que diluya más rápido la claridad de un hombre que exponerse constantemente a las voces de quienes no viven su proceso. Todos opinan, todos sugieren, todos proyectan sus miedos y sus límites como si fueran verdades absolutas. Y si uno no es fuerte, si uno no está definido por dentro, termina adaptando su camino para complacer expectativas que ni siquiera comparte. Termina cambiando de dirección no porque algo esté mal, sino porque alguien más no lo entiende. Durante mucho tiempo fui vulnerable a eso. Iniciaba con entusiasmo, con visión, con enfoque, y apenas alguien cuestionaba mi decisión comenzaba a dudar. Me preguntaba si tenía sentido, si estaba exagerando, si debía cambiar de ruta. No porque hubiera razones reales, sino porque no soportaba el juicio, la burla, la mirada escéptica. Quería avanzar sin ser criticado, sin ser malinterpretado, sin molestar. Pero descubrí que eso es imposible, porque toda decisión firme, todo camino propio, incomoda, molesta al que no se atreve, irrita al que abandonó su proceso, despierta incomodidad en quien vive justificando su mediocridad. Fue entonces cuando tomé una decisión radical. Mis decisiones ya no serían democráticas, ya no serían sometidas a votación, ni a discusión pública, ni a debate innecesario. Aprendí a callar más y decidir con más firmeza, a sostener mi dirección incluso cuando los demás no la entendieran. Porque el propósito no se explica, se sostiene, y quien realmente está comprometido con su visión deja de perder energía tratando de convencer. Simplemente actúa, y los resultados con el tiempo se vuelven la única explicación necesaria. Este hábito me enseñó a valorar el juicio propio, a confiar en mi intuición, en mi experiencia, en mi preparación, no desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad, porque es mi vida, mis consecuencias, mi camino, y no puedo permitir que quienes no cargarán con mis resultados decidan por mí. Hoy escucho consejos solo de quienes están donde yo quiero estar, solo de quienes han caminado con dolor, con disciplina, con coherencia. No escucho opiniones de quienes solo observan, critican o hablan desde el miedo. También aprendí a guardar silencio sobre decisiones importantes, a no anunciar cambios hasta haberlos ejecutado, a no contar planes hasta haberlos materializado, porque entendí que mientras más expuesta está una decisión, más vulnerable es a la dilución. Porque cada opinión, cada duda sembrada puede frenar el impulso si uno no está completamente firme. Y esa firmeza se construye en el silencio, en la intimidad, en la conversación interna donde no hay ruido externo contaminando el camino. Hoy, cada vez que tomo una decisión importante me hago esta pregunta.
¿Estoy eligiendo esto porque lo siento correcto o porque alguien más lo espera de mí? Y si la respuesta no es mía, la descarto, porque ya no vivo para complacer ni para calmar expectativas, vivo para construir una vida en coherencia. Y eso, inevitablemente, molesta. Pero también libera, porque cuando dejas de pedir permiso para ser tú, todo lo demás se acomoda. Quien debe quedarse, se queda. Quien no, se va. Y lo que permanece es una vida construida con intención, con coraje y con absoluto silencio frente a las voces que ya no tienen poder sobre ti. El séptimo principio que instalé como un hábito inquebrantable fue eliminar el exceso de explicación. Porque uno de los mayores drenajes de energía en la vida de un hombre comprometido con su crecimiento es el impulso constante de justificar cada paso, cada decisión, cada cambio. Explicar por qué no salió, por qué cambió de rumbo, por qué se alejó, por qué ya no está disponible. Pero la verdad es esta: no se le debe explicaciones a quien no camina con usted. No necesita permiso para proteger su energía. No necesita justificar su transformación. Durante años caí en la trampa de sobreexplicar. Sentía culpa al decir que no, miedo al ser malinterpretado, inseguridad al mantenerme firme. Así que hablaba de más. Trataba de hacer entender. Me desvivía por convencer, por mostrar que mis intenciones eran buenas. Pero al final, nada de eso servía. Porque quien quiere entender, no necesita muchas palabras. Y quien no quiere jamás entenderá aunque le explique 1000 veces. Y en ese proceso me desgastaba. Perdía fuerza. Me debilitaba a mí mismo con cada explicación innecesaria. Aprendí que la claridad interna no necesita ser defendida. Que cuando uno está realmente alineado con su verdad, puede guardar silencio sin sentir que se está escondiendo. Puede retirarse sin dar discursos. Puede actuar sin narrar. Porque el hombre maduro no busca aprobación, busca congruencia. No necesita espectadores para sentirse firme. Ya se eligió, ya se definió. Y desde ahí actúa. Con poder, con sobriedad, con autoridad silenciosa. Eliminar el exceso de explicaciones también me ayudó a limpiar mi entorno. Quienes realmente respetaban mi proceso nunca exigieron explicaciones. Simplemente observaron y acompañaron. Los demás se alejaron, criticaron, se incomodaron. Pero eso no era un problema, era una depuración natural. Porque el que necesita controlar tu camino, no te ama, te condiciona. Y quien realmente te respeta no necesita entender cada decisión, solo necesita verte en paz. Este hábito me enseñó a confiar más en mi palabra interna que en las reacciones externas, a dejar que mis acciones hablen, a que el tiempo sea mi aliado, porque el hombre que ejecuta con disciplina no tiene tiempo para debatir con quien no está dispuesto a construir. Y cuando alguien me exige explicaciones innecesarias, simplemente respondo con presencia, no con argumentos, porque no tengo nada que demostrar. Y eso con el tiempo se vuelve una fuerza que intimida. Porque en un mundo adicto a la justificación, quien calla y avanza brilla con una intensidad que nadie puede apagar. Hoy me muevo con una regla simple. Si tengo que explicarlo demasiado, no es el lugar, no es la persona, no es el momento. No gasto energía en convencer. No intento cambiar percepciones. Solo sigo mi camino. Y en ese camino, el silencio me protege, el enfoque me dirige, y la ejecución constante me valida. Porque el hombre que sabe quién es no discute por demostrar, solo lo demuestra en cada paso, sin ruido, sin permiso, sin explicaciones. El octavo principio que se convirtió en una piedra angular en mi vida fue valorar la invisibilidad temporal. Porque en este mundo que glorifica la exposición, la fama inmediata, el reconocimiento constante, hay una etapa que casi nadie soporta. La etapa donde estás creciendo en la sombra, donde nadie te aplaude, donde nadie te pregunta cómo vas, donde los resultados todavía no se ven. Esa etapa donde estás sembrando con todo, pero el mundo aún no lo nota. Y si no tienes fuerza mental, abandonas. No porque no estés avanzando, sino porque no hay eco, no hay testigos, no hay validación. Yo viví esa etapa muchas veces. Escribía, trabajaba, me disciplinaba, y sentía que todo era invisible, que nadie lo reconocía, que nadie lo valoraba. Y una parte de mí quería mostrar, quería gritar, mírenme, estoy cambiando, pero aprendí algo que me dio la paz que necesitaba. El árbol no le pide permiso al bosque para crecer, simplemente se hunde en la tierra, en silencio, fortalece sus raíces, se alimenta, y cuando llega el momento, florece, sin haberle dicho a nadie que lo haría. Aceptar esa invisibilidad temporal me hizo invencible. Dejé de esperar reconocimiento, dejé de buscar miradas, dejé de depender del aplauso y comencé a disfrutar del proceso, a ver cada día como una inversión invisible, pero acumulativa.
porque el progreso silencioso tiene una belleza única, nadie lo ve venir. Y cuando llega, llega con una fuerza imposible de ignorar. Ya no es necesario anunciarse. El impacto habla por sí solo, porque lo que fue construido con silencio se sostiene con fuerza. En esa etapa aprendí a confiar en los ritmos de la vida, a no desesperarme por los resultados inmediatos, a entender que todo gran proyecto necesita incubación, tiempo, repetición, trabajo sucio que no se muestra, disciplina que nadie ve. Y cuanto más toleras esa invisibilidad, más grande será tu capacidad de sostener lo que viene, porque el que no sabe crecer en la sombra no puede sostener la luz. Se quiebra con la presión, se descompone con la tensión, porque no tiene raíces, solo tiene prisa. Y aquí hay algo que debes entender con absoluta claridad. No estás fallando porque nadie te vea. Estás construyendo, no estás estancado porque nadie te reconozca. Estás desarrollándote. No necesitas likes, ni vistas, ni aprobación. Necesitas aguantar, repetir, seguir, aunque duela, aunque no se note, porque lo que se está formando dentro de ti en este silencio es irrompible. Hoy bendigo cada etapa en la que nadie me aplaudió, porque ahí me volví fuerte, ahí forjé carácter, ahí aprendí a ser suficiente para mí, porque cuando aprendes a estar contigo mismo, sin ruido, sin testigos, sin premios, es cuando realmente te conoces, te respetas, te haces imparable, no por lo que logras, sino por la persona en la que te estás convirtiendo, invisible hoy, pero imposible de ignorar mañana. Y todo empezó por no decir nada, por resistir, por seguir en silencio, y eso vale más que 1000 ovaciones. El noveno principio que transformó mi manera de vivir y decidir fue aprender a contenerme, a no reaccionar con impulso, a no responder de inmediato, a no tomar decisiones en medio del enojo, la frustración o el orgullo. Porque descubrí que en la pausa habita el poder, que el hombre que sabe contenerse, que no responde por reflejo, que respira antes de actuar, siempre tiene ventaja. No porque sea más lento, sino porque es más sabio, porque no está siendo arrastrado por sus emociones, sino guiado por su conciencia. Por mucho tiempo yo reaccionaba a todo. Si alguien me atacaba, respondía. Si algo me frustraba, explotaba. Si algo me dolía, lo mostraba. Vivía expuesto, sin escudo, sin filtro. Y eso me debilitaba, me hacía predecible, me hacía manipulable. Porque el que no sabe dominar su respuesta, le entrega el control a todo lo que lo rodea. Y ese descontrol silencioso lo aleja de su centro, de su paz, de su poder. Hasta que entendí que no todo merece una respuesta, que no todo lo que molesta necesita atención, que muchas veces el mayor acto de fortaleza es callar. Comencé a practicar la pausa, a observar sin reaccionar, a dejar que la emoción pase antes de hablar, antes de decidir, antes de escribir, antes de cerrar una puerta o de levantar una muralla. Y descubrí que lo que parecía urgente casi nunca lo es, que lo que parecía grave se disuelve con el tiempo, que lo que parecía una ofensa muchas veces es solo un espejo del dolor ajeno. Y aprendí a no tomarlo todo personal, a elegir mis batallas, a dar silencio donde antes daba gritos, a ofrecer distancia donde antes ofrecía conflicto. Este hábito me dio algo que ningún logro externo me había dado, dominio interno, porque ya no me movía desde la emoción del momento, sino desde el propósito de largo plazo. Ya no era esclavo de lo que sentía, era dueño de cómo actuaba. Y eso me dio un tipo de respeto que no se pide, se impone, porque la gente puede no entender tu silencio, pero lo siente. Puede no compartir tu reacción medida, pero la respeta, porque transmite autoridad. Una autoridad que no necesita volumen, ni agresividad, ni explicaciones. Solo coherencia. Contenerse no es reprimir, es elegir. Es decidir cuándo hablar y cuándo no. Cuándo actuar y cuándo observar. Cuándo avanzar y cuándo esperar. Es usar el tiempo como aliado, la mente como filtro, el corazón como guía. Es saber que no estás perdiendo por no reaccionar, estás ganando por no traicionarte. Porque cada vez que reaccionas desde el impulso, estás entregando algo tuyo, tu enfoque, tu energía, tu tiempo. Y yo ya no estoy dispuesto a entregar nada de eso a quien no lo merece. Hoy practico la contención como un arte, como una forma de liderazgo interno. Porque el que puede callar cuando todos gritan, pensar cuando todos reaccionan, mantenerse firme cuando todos caen, ese hombre no necesita imponerse. Su sola calma incomoda, porque muestra que no está a merced del entorno. Y esa libertad
silenciosa pero evidente, es la que lo hace distinto, es la que lo vuelve poderoso. Porque en un mundo de impulsos, quien domina su respuesta, domina su destino. El 10º y más poderoso principio que me transformó por completo fue este: que el verdadero poder está en construir una vida que no necesita ser defendida. Una vida tan sólida, tan coherente, tan profunda, que no requiere justificaciones, ni explicaciones, ni exhibiciones. Una vida que no hace ruido, pero que deja huella. Que no busca atención, pero que impacta en silencio. Que no depende del aplauso, porque está edificada sobre propósito, disciplina y verdad interior. Y para llegar ahí tuve que aprender a callar, a enfocarme, a ejecutar sin pedir permiso, a sostenerme cuando nadie miraba, a caminar cuando todos hablaban, a resistir cuando nadie creía. Esta no es una filosofía para agradar, es una forma de vivir para trascender. Y en ese camino descubrí que el hombre más fuerte no es el que grita más fuerte, sino el que puede mirar a todos en silencio y aún así avanzar. El que puede soportar la incomodidad de no ser entendido, el que se convierte en su propia fuente de dirección. Porque cuando eliges vivir sin exposición innecesaria, cuando decides construir con profundidad en lugar de velocidad, cuando dejas de competir con el ruido, lo que emerges es tu versión más poderosa. Tu versión que ya no necesita demostrar nada, solo hacer, solo ser. Y sí, muchos te van a llamar frío, distante, egoísta, porque no van a entender tu enfoque. Porque no saben vivir sin compartir cada paso, porque no soportan el silencio que los obliga a mirarse por dentro. Pero ese no es tu problema. Tu única responsabilidad es con tu visión, con tu alma, con esa voz interna que no grita, pero que nunca miente. Y cuando la obedeces, cuando te alineas con ella, y haces de tu vida un testimonio silencioso, todo cambia. Porque entonces no necesitas que los demás crean en ti. Tú ya creíste, ya elegiste, ya actuaste. Y eso es todo lo que importa. Mi vida comenzó a girar cuando dejé de pedir permiso, cuando empecé a construir sin avisar, cuando convertí mi proceso en un pacto personal, no en un espectáculo público, y en ese silencio encontré fuerza, encontré paz, encontré dirección, porque el silencio te enseña a dejar de mirar afuera, te obliga a mirar adentro, a ordenar lo que nadie ve, a trabajar en lo que nadie aplaude, y ese trabajo es el que sostiene todo, porque lo que se construye en silencio no se destruye con palabras. Así que si algo quieres llevarte de todo esto, que sea esto: no necesitas hablar más, necesitas actuar mejor. No necesitas ser visto, necesitas ser coherente. No necesitas probar nada, necesitas cumplirte. Y para eso no hace falta gritar, hace falta presencia, hace falta foco. Hace falta la decisión de hacer de tu vida una obra que hable por ti, aunque nunca digas una palabra. Porque al final los que realmente cambian el mundo no son los que hacen más ruido, son los que no se detienen. Son los que en silencio, enfoque y ejecución se vuelven imparables. Muchos creen que los hábitos son cosas pequeñas, detalles sin importancia que apenas influyen en el rumbo de su vida. Piensan que lo que hacen a diario no tiene tanta relevancia, que un día más de descuido, de pereza o de exceso no hará la diferencia. Se engañan diciéndose que algún día cambiarán todo de golpe, que llegará la motivación suficiente para transformar de raíz su rutina. Pero ese día nunca llega. Y mientras esperan, sus hábitos actuales siguen moldeando en silencio quiénes son y hacia dónde van. Yo, Brian Tracy, he aprendido que su destino no cambia por una gran decisión aislada, sino por el conjunto de decisiones repetidas cada día, por los hábitos que lo acompañan incluso cuando no piensa en ellos. Usted no se convierte en lo que sueña, se convierte en lo que hace. Si sus hábitos son desordenados, su vida será desordenada. Si sus hábitos son firmes y disciplinados, su vida será estable y poderosa. La clave está en comprender que cada acción repetida es un ladrillo en la construcción de su futuro, porque lo que repite se convierte en carácter, y su carácter decide su destino. Y lo extraordinario es que usted puede empezar a cambiar ese destino hoy, no con un milagro, sino con el simple acto de poner en orden sus hábitos. Poner en orden sus hábitos comienza con un principio fundamental. Usted ya tiene hábitos, lo quiera o no. Cada día, desde que abre los ojos hasta que se acuesta, está siguiendo patrones automáticos que moldean su vida. Algunos lo impulsan hacia adelante: levantarse temprano, planificar su día, cuidar su cuerpo, invertir tiempo en lo que importa. Pero otros lo arrastran hacia atrás: posponer tareas, perder horas en distracciones, comer sin conciencia, gastar sin dirección. La pregunta no es si tiene hábitos. La pregunta es cuáles de esos hábitos están construyendo el destino que quiere y cuáles lo están saboteando en silencio. Reconocer esto es incómodo porque lo obliga a asumir que gran parte de su situación actual es el reflejo directo de lo que repite cada día. Y eso significa que no puede seguir culpando al azar o a la falta de oportunidades,
Su vida es el resultado acumulado de su comportamiento repetido. Lo que más sorprende es cómo estos hábitos se forman muchas veces sin que usted los note. Un gesto que repite una vez, una excusa que se da 2 veces, una decisión cómoda que justifica 3 veces, y de pronto se ha convertido en una rutina fija que lo gobierna. Y así, sin planearlo, su tiempo se llena de pequeños actos automáticos que no responden a su voluntad consciente, sino a la programación de su mente. Piense en la cantidad de cosas que hace en piloto automático. Revisar el teléfono al despertar, encender la televisión apenas llega a casa, dejar para después una tarea importante porque siente que no está en el momento correcto. Nada de esto se decide con un análisis profundo, pero todo tiene un impacto acumulativo en el rumbo de su vida. Ordenar sus hábitos requiere primero hacerlos visibles. No puede cambiar lo que no reconoce. Haga el ejercicio de observar su día completo con la mayor honestidad posible. Anote desde lo más obvio hasta lo más pequeño, a qué hora se levanta, cómo empieza su mañana, en qué emplea las primeras horas de concentración, qué come, cuánto se mueve, cómo organiza su trabajo, cuántas veces se distrae, qué hace antes de dormir. Este inventario puede parecer tedioso, pero es una radiografía exacta de lo que está construyendo su destino. Porque el futuro no se determina en un solo evento, se determina en esa lista de acciones repetidas. Al verlo en papel, descubrirá algo poderoso. Muchos de los resultados que cree misteriosos o injustos son la consecuencia directa de esas rutinas invisibles. Si se siente cansado cada día, probablemente sus hábitos de sueño son desordenados. Si no avanza en sus metas, es probable que sus hábitos de enfoque estén llenos de interrupciones. Si sus relaciones son débiles, seguramente sus hábitos de comunicación son pobres o inconstantes. Y así en todo. La claridad duele, pero esa misma claridad es la que le da la llave para tomar control. Porque cuando un hábito queda expuesto, deja de ser una fuerza oculta y empieza a ser una elección consciente. A partir de ahí debe dividir sus hábitos en 2 categorías. Los que debe conservar y reforzar, y los que debe debilitar y reemplazar. Esta decisión no es trivial, porque no se trata solo de eliminar lo malo, sino de comprender qué hábito alternativo lo puede sustituir. Por ejemplo, no basta con dejar de revisar el teléfono al despertar. Debe decidir qué hará en su lugar, quizá leer unas páginas de un libro, escribir sus metas o simplemente respirar profundamente unos minutos para empezar el día con claridad. El vacío nunca se mantiene vacío. Si no lo llena con un hábito consciente, lo llenará automáticamente con uno viejo. Ordenar sus hábitos también significa aplicar disciplina incluso en lo más pequeño, porque son precisamente las acciones que parecen insignificantes las que más determinan su carácter. La forma en que organiza su cama al despertar, el modo en que atiende una conversación, el tiempo que dedica a prepararse antes de una reunión, todos son hábitos que, aunque pequeños, se convierten en símbolos de cómo enfrenta la vida. Y cuando los entrena con intención, empieza a enviarle a su mente un mensaje poderoso. Yo tengo control, yo decido, yo construyo. Comprenda esto, los hábitos no son simples costumbres, son el lenguaje con el que su vida le habla al futuro. Cada día está enviando un mensaje al hombre en el que se convertirá dentro de 1 año, 5 o 10. Y ese mensaje puede ser de crecimiento o de estancamiento. Poner orden en sus hábitos es asegurarse de que cuando llegue ese futuro reciba los frutos de su disciplina y no las consecuencias de su descuido. Porque su destino no se escribe en un gran evento. Se escribe en las páginas invisibles de cada día, y esas páginas están hechas de hábitos. Cambiar sus hábitos es, en el fondo, cambiar su destino. El siguiente paso para poner en orden sus hábitos es comprender la fuerza del ambiente en el que estos se desarrollan. Muchos hombres creen que su disciplina depende únicamente de su fuerza de voluntad, como si el entorno no jugara ningún papel. Pero la realidad es que su entorno es un molde silencioso que influye en cada decisión. Un ambiente desordenado, lleno de distracciones y tentaciones, hace que los malos hábitos florezcan con facilidad. En cambio, un ambiente diseñado con intención refuerza los buenos hábitos sin que usted tenga que luchar tanto contra sí mismo. No se trata solo de ser fuerte, se trata de ser inteligente. Crear un contexto en el que los hábitos correctos se vuelvan la opción más natural y sencilla. Imagine a alguien que quiere leer más, pero tiene la televisión encendida todo el tiempo y su celular a 1 metro de distancia. La tentación de distraerse será constante. Ahora imagine a esa misma persona, pero con un libro en su mesa de noche, con horarios establecidos para revisar el teléfono y con espacios de silencio en casa. El mismo hombre, con la misma fuerza de voluntad, tendrá resultados radicalmente distintos porque el entorno está a su favor. Ese es el poder de poner en orden su ambiente, convierte la disciplina en algo más sencillo y reduce la fricción que suele llevar al fracaso. La primera acción práctica es eliminar lo que alimenta los hábitos que quiere romper.
Si desea mejorar su alimentación, saque de su despensa aquello que sabe que lo sabotea. Si quiere dejar de procrastinar, quite de su escritorio todo lo que no tenga relación con la tarea que necesita hacer. Si quiere dormir mejor, evite tener pantallas a su alcance antes de dormir. No confíe en que podrá resistir la tentación. Organice su ambiente de forma que esa tentación desaparezca o al menos se vuelva más difícil de alcanzar. Su fuerza de voluntad es limitada, pero su capacidad de diseñar un ambiente es infinita. El segundo paso es introducir señales que activen los hábitos que quiere formar. El cerebro responde a recordatorios visuales, a rutinas predecibles y a disparadores claros. Si quiere ejercitarse, prepare su ropa de entrenamiento la noche anterior. Si quiere escribir, deje su cuaderno abierto en el lugar donde lo verá al despertar. Si quiere ahorrar, programe transferencias automáticas para que el dinero se separe sin que tenga que pensarlo. Cuanto más automática sea la señal, menos dependerá de su motivación en el momento. Y cuanto más repetido sea el patrón, más rápido se consolidará como hábito permanente. Pero ordenar sus hábitos no es solo cuestión de eliminar lo malo y reforzar lo bueno. También significa estructurar sus días en torno a rituales que lo preparen para rendir al máximo. Un ritual matutino que le dé dirección. Un ritual de cierre al final del día que le permita descansar. Rituales semanales para revisar avances y ajustar lo que no está funcionando. Estos rituales no son cadenas, son anclas que le dan estabilidad en medio del caos. Y cuando los mantiene con constancia, incluso en días difíciles, su vida adquiere un ritmo predecible que lo impulsa hacia adelante. Recuerde algo esencial. Los hábitos no cambian porque usted lo desea. Cambian porque usted crea un sistema que los hace inevitables. Y ese sistema se sostiene en gran parte en su entorno. Un hombre puede decir que quiere cambiar, pero mientras siga rodeado de los mismos estímulos, sus acciones seguirán siendo las mismas. El verdadero orden empieza cuando toma el control de lo que lo rodea y lo convierte en un aliado de su disciplina, porque al final no se trata de luchar contra sí mismo todos los días. Se trata de crear un camino tan claro que cada paso en dirección a sus metas se vuelva casi automático. Ese es el poder de ordenar su ambiente. Transforma su vida no desde la fuerza, sino desde la estrategia. Ordenar sus hábitos también significa entender cómo funciona la repetición y el tiempo en la construcción de su carácter. Muchos hombres caen en la trampa de esperar resultados inmediatos. Empiezan una rutina nueva, cambian su alimentación, adoptan un plan de estudio o de trabajo, y si en pocos días no ven resultados visibles, se frustran y lo abandonan. Este patrón destruye su progreso porque olvida la regla más importante. Los hábitos no muestran su impacto en una semana, lo muestran en meses y años. Cada repetición es una inversión invisible que tarde o temprano se multiplica. Lo que hoy parece insignificante se convierte en la base de un destino completamente distinto. El cerebro humano se programa con constancia. Cada vez que repite una acción, fortalece una conexión neuronal que facilita volver a hacer lo mismo en el futuro. Esa repetición se convierte en el camino predeterminado de su mente. Por eso, cuanto más repite un hábito, más difícil es romperlo, para bien o para mal. Un hombre que repite la disciplina todos los días se hace naturalmente disciplinado. Un hombre que repite la pereza todos los días se hace naturalmente perezoso. No existe neutralidad. Su carácter actual no es más que la suma de lo que ha repetido hasta hoy. Y su carácter futuro dependerá de lo que repita a partir de ahora. Comprender esto le da una visión distinta del proceso. Ya no se trata de buscar motivación diaria, sino de confiar en que la repetición hará su trabajo silencioso. Cada entrenamiento suma aunque no vea músculos todavía. Cada hora de estudio suma aunque aún no domine el tema. Cada pequeño ahorro suma aunque no se note en su cuenta. El cambio no es visible de inmediato, pero el acumulado es imparable. Como una gota que cae sobre la piedra, no la rompe en el primer impacto, pero con la repetición constante la transforma por completo. Por eso es vital comprometerse con la consistencia antes que con la perfección. Habrá días en los que no podrá rendir al 100%. Habrá días en los que estará cansado, en los que surjan imprevistos, en los que su ánimo sea bajo. Pero incluso en esos días puede mantener el hábito aunque sea en una versión mínima. Si no puede correr 5 kilómetros, camine 1. Si no puede leer 20 páginas, lea 2. Si no puede ahorrar 100, ahorre 10. La clave es no romper la cadena, no dejar que un día perdido se convierta en el inicio de un retroceso. Porque lo que destruye un hábito no es fallar una vez, sino aceptar la idea de que fallar 2, 3 o 10 veces no importa. Y sí importa. Otra verdad que debe aceptar es que los hábitos no cambian su vida en el momento en que los empieza, sino en el momento en que los sostienen tanto tiempo que dejan de ser un esfuerzo y se convierten en parte de su identidad. Ahí ocurre la transformación real.
Usted ya no se obliga a levantarse temprano, simplemente es un hombre que se levanta temprano, ya no se fuerza a comer sano, es un hombre que cuida su cuerpo, ya no se presiona para ahorrar. Es un hombre responsable con sus finanzas. El hábito deja de ser una acción y se convierte en una definición de quién es. Y cuando eso sucede, su vida cambia de raíz porque ha cambiado usted. El orden en los hábitos no es otra cosa que la siembra paciente de semillas invisibles. Al principio parecen inútiles porque el terreno no muestra señales de vida, pero con el tiempo, esas semillas brotan y forman un bosque de resultados que transforma todo a su alrededor. Su futuro depende de esas semillas. Y cada repetición, cada acto de disciplina, cada decisión consciente es una más que se siembra en el terreno de su destino. Elija bien qué siembra, porque tarde o temprano, lo que hoy parece pequeño crecerá y ocupará todo el espacio de su vida. Esa es la naturaleza inevitable de los hábitos. Lo que repite lo define, y lo que lo define determina lo que logrará. Ordenar sus hábitos también significa construir la mentalidad adecuada para sostenerlos en el tiempo. Muchos hombres comienzan con fuerza, pero se rinden porque esperan resultados inmediatos y espectaculares. Confunden progreso con perfección y olvidan que los grandes cambios nunca son visibles en los primeros días. La verdadera transformación se cocina en silencio, en los momentos en los que nadie lo ve, en las repeticiones solitarias que parecen no servir de nada, pero que lentamente moldean su carácter y su destino. Aquí está la clave. No necesita demostrarle nada al mundo cada día, necesita demostrarse a sí mismo que es capaz de cumplir lo que prometió. Porque el hábito no se construye en la acción ocasional, sino en la decisión diaria de mantenerse fiel, incluso cuando la emoción desaparece. La disciplina de un hábito ordenado es como una semilla. Cuando la planta, al principio no pasa nada. El terreno parece vacío, el esfuerzo se siente inútil y la tentación de abandonar es fuerte, pero si sigue regando, cuidando y protegiendo esa semilla, con el tiempo se convierte en un árbol firme que ya no necesita tanto esfuerzo para sostenerse. Así son sus hábitos. Al inicio requieren energía y constancia, pero una vez arraigados se convierten en parte de usted. En ese punto ya no necesita obligarse a cumplirlos, porque forman parte natural de su identidad. Usted ya no dice estoy tratando de ser disciplinado, simplemente es disciplinado. Sin embargo, para llegar ahí debe enfrentar la voz interna que busca sabotearlo. Esa voz que le dice hazlo mañana, no importa si fallas hoy, un poco de descanso no cambia nada. Esa voz es peligrosa porque se disfraza de razonamiento lógico, pero en realidad es la resistencia al cambio. El orden en sus hábitos implica reconocer esa voz y decidir ignorarla. No se trata de silenciarla, sino de actuar a pesar de ella. Cada vez que lo hace, se fortalece. Cada vez que cede, se debilita. Y con el tiempo su carácter se define según la cantidad de veces que eligió obedecer su compromiso en lugar de su comodidad. Aquí quiero detenerme un momento. Si este mensaje le está aportando valor, suscríbase al canal. Aquí encontrará la guía y la motivación para mantenerse firme en este camino de disciplina y transformación. Y cuénteme en los comentarios, ¿qué hábito específico sabe que necesita ordenar en este momento para avanzar hacia la vida que desea? Su respuesta puede ser el primer paso para comprometerse con ese cambio. Recuerde que cada hábito ordenado que establece se convierte en una palanca que lo empuja hacia adelante, mientras que cada hábito desordenado es un ancla que lo detiene. La diferencia entre avanzar o estancarse está en cuál de esas fuerzas predomina en su vida. No subestime lo pequeño. Un hábito tan simple como levantarse a la primera alarma puede ser la diferencia entre un día productivo y uno desperdiciado. Un hábito como revisar sus metas cada mañana puede ser la diferencia entre mantenerse enfocado o dejarse arrastrar por lo urgente. El orden en los hábitos es el orden en la vida, y ese orden se construye un día a la vez, una decisión a la vez. Y cada vez que elige la disciplina sobre la comodidad, no solo fortalece su hábito, fortalece su carácter. Y su carácter es lo que finalmente decide su destino. Poner en orden sus hábitos también exige aprender a sustituir en lugar de simplemente eliminar. Muchos hombres creen que cambiar un hábito es cuestión de fuerza de voluntad, dejar de fumar de un día para otro, abandonar el azúcar de golpe, renunciar a las distracciones sin reemplazo. Pero el cerebro no funciona así. Cuando quita un hábito sin introducir otro en su lugar, crea un vacío. Y ese vacío casi siempre será llenado por el mismo comportamiento anterior o por otro igual de dañino. La clave está en reemplazar de manera consciente lo que quiere dejar por una conducta que lo acerque a la vida que desea. No se trata de decir no al hábito viejo, sino de decir sí a una alternativa más poderosa. Por ejemplo, si su hábito desordenado es gastar impulsivamente cada vez que se siente estresado, no basta con prometerse que dejará de hacerlo. Debe reemplazar esa reacción con otra acción, salir a caminar, escribir lo que siente, llamar a alguien de confianza
o trasladar ese dinero directamente a una cuenta de ahorro. Si su hábito negativo es pasar horas en redes sociales apenas despierta, no basta con prohibirse el teléfono. Necesita diseñar una rutina matutina que incluya algo que le dé dirección. Leer, escribir, meditar o entrenar. Esa sustitución es lo que asegura que el viejo patrón pierda fuerza mientras el nuevo empieza a fortalecerse. Ordenar sus hábitos también significa entender sus detonadores. Ningún hábito aparece de la nada. Todos se activan por una señal. Puede ser una emoción, un lugar, una hora del día, una persona, incluso un olor. Cuando identifica esas señales, puede intervenir antes de que el hábito se active. Suponga que su hábito desordenado es comer comida rápida cada vez que pasa cerca de cierto restaurante. El detonador no es el hambre, es la ubicación. La solución no es únicamente fuerza de voluntad, sino rediseñar su ruta o prepararse con una alternativa antes de llegar a esa zona. El hábito se vuelve mucho más fácil de cambiar cuando controla sus detonadores. Otro principio vital es recompensar sus hábitos positivos. El cerebro repite lo que le da placer, y si no reconoce su esfuerzo, tarde o temprano lo abandonará. No se trata de premiarse con excesos que lo saboteen, sino de reforzar la satisfacción de haber cumplido. Puede ser tan simple como marcar su progreso en un calendario, permitirse un descanso consciente después de una tarea difícil o incluso repetir en voz alta que cumplió lo que se prometió. Este reconocimiento activa un ciclo de retroalimentación que fortalece el hábito y lo hace más atractivo para su mente. Pero el orden verdadero llega cuando no solo sustituye y refuerza, sino cuando conecta cada hábito con una identidad más grande. No se trata de decir voy a dejar de fumar, sino soy un hombre que cuida su salud. No se trata de voy a leer más, sino de soy un hombre que invierte en su mente. Esa diferencia es fundamental porque su cerebro lucha contra cambios que percibe como temporales, pero abraza a aquellos que forman parte de su identidad. Usted actúa en coherencia con lo que cree ser. Si se ve a sí mismo como alguien disciplinado, sus hábitos responderán a esa imagen. Si se ve como alguien débil, sus hábitos también lo reflejarán. Por eso ordenar sus hábitos es también ordenar la visión que tiene de sí mismo. Cada acción es un voto por la clase de hombre que está construyendo. Cada vez que elige el hábito correcto, está reafirmando esa identidad de disciplina, fuerza y claridad. Y cada vez que elige lo contrario, está debilitando esa imagen y reforzando la mediocridad. Elija con sabiduría, porque con cada repetición no solo está moldeando un comportamiento, está moldeando al hombre que será. Y ese hombre, con sus hábitos ya firmes, será el encargado de dirigir su destino. Ordenar sus hábitos también implica aprender a manejar sus emociones y no permitir que ellas decidan por usted. La mayoría de los hombres abandona un buen hábito no porque sea imposible sostenerlo, sino porque en un momento de enojo, tristeza, cansancio o frustración, se dejan dominar y ceden a la comodidad. Las emociones son poderosas, y si no las entrena lo arrastran a repetir lo que ya conoce, aunque eso lo dañe. Un mal día en el trabajo se convierte en comida desordenada. Una discusión en casa lo lleva a perder horas en distracciones. Un sentimiento de desánimo hace que abandone su rutina. Y todo esto sucede porque deja que lo que siente en un instante dicte el rumbo de toda su vida. El orden verdadero en los hábitos se construye cuando usted logra actuar de acuerdo a sus principios y no a sus estados emocionales pasajeros. Para eso necesita aprender a observar sus emociones sin reaccionar de inmediato. Cuando sienta ansiedad por romper un hábito positivo, deténgase y pregúntese, ¿este impulso refleja al hombre que quiero ser o al hombre que estoy dejando atrás? Esa pausa, aunque dure unos segundos, puede salvarle meses de progreso. Su capacidad de retrasar la reacción emocional es la medida real de su disciplina. Un sistema práctico es crear lo que yo llamo respuestas sustitutas. Si sabe que en momentos de estrés tiende a caer en un hábito negativo, prepare de antemano qué hará en lugar de eso. Puede ser respirar profundamente, salir a caminar, escribir lo que siente, entrenar, escuchar música que lo enfoque. No espere a estar en medio de la emoción para improvisar. Decida de antemano cuál será su respuesta y practíquela hasta que se convierta en automática. Así transforma una debilidad en un hábito nuevo que lo fortalece. Además, debe aceptar que la motivación no siempre estará presente. Habrá días en los que se sienta inspirado y otros en los que no tenga ganas de nada. Lo que diferencia a un hombre disciplinado de uno común es que el primero actúa incluso sin motivación. Entiende que las emociones son pasajeras, pero el compromiso es permanente. Por eso, cuando llega la pereza o el desánimo, no se pregunta ¿quiero hacerlo? La única pregunta válida es ¿prometí hacerlo? Y si la respuesta es sí, entonces lo hace, sin importar cómo se siente. Esa es la esencia del carácter. También debe entender que no hay emociones malas. El enojo, la tristeza o la frustración son señales.
y si las interpreta con madurez, puede usarlas como combustible en lugar de permitir que lo destruyan. El enojo puede transformarse en energía para entrenar más fuerte. La tristeza puede convertirse en introspección y claridad. La frustración puede impulsarlo a diseñar mejores estrategias. El problema no son las emociones, sino el hábito de reaccionar a ellas con comportamientos que lo dañan. Poner orden en este aspecto de su vida lo convierte en un hombre estable, que no depende de cómo amanece el día para actuar. Lo convierte en alguien confiable, capaz de sostenerse a sí mismo y sostener a los demás, porque su vida ya no se mueve como una hoja al viento de lo que siente. Usted se convierte en el capitán, que usa las emociones como viento en sus velas, no como tormenta que hunde su barco. Ese control interno, reflejado en hábitos consistentes, es lo que le dará el poder de construir un destino sólido y no quebrarse cuando la vida lo desafíe. Ordenar sus hábitos también significa dominar su tiempo. Ningún recurso es tan valioso ni tan limitado como este, y sin embargo es el que más hombres desperdician sin darse cuenta. Cada minuto que pasa en una distracción inútil, en una conversación vacía, en una actividad que no lo acerca a nada importante, es un minuto que nunca volverá. El tiempo es la materia prima de su vida. Como lo use, determina lo que logra, lo que pierde y, en última instancia, en quién se convierte. Un hombre que deja que el tiempo se escape en hábitos desordenados está hipotecando su futuro, porque ese tiempo perdido no se recupera jamás. El orden comienza al entender que el día no se administra solo. Si usted no diseña cómo va a invertir sus horas, alguien más lo hará por usted. Su teléfono, las redes sociales, la televisión, los problemas de los demás, todos compiten por su atención, y si no establece límites claros, ganarán. Por eso, uno de los hábitos más poderosos que puede cultivar es planificar cada día antes de que empiece. No hablo de llenar cada minuto con tareas, sino de definir lo esencial. ¿Cuáles son las 3 acciones que, si las cumple, harán que el día valga la pena? Esta simple práctica lo obliga a distinguir lo importante de lo accesorio, lo que lo acerca a su propósito de lo que solo llena espacio. El desorden en los hábitos de tiempo suele disfrazarse de ocupación. Corre de un lado a otro, responde mensajes, atiende llamadas, apaga incendios, y al final del día está agotado, pero siente un vacío, mucho movimiento, poco avance. Este ciclo es el resultado de vivir reaccionando en lugar de dirigir. Romperlo requiere adoptar hábitos de enfoque profundo. Bloques de tiempo sin distracciones, horarios definidos para las tareas más demandantes, rutinas que protejan su energía mental en las primeras horas del día. Porque si desperdicia su mejor concentración en lo trivial, no quedará nada para lo que realmente importa. El tiempo también se ordena al aprender a decir no. Cada vez que acepta un compromiso innecesario, renuncia a una parte de su vida que nunca volverá. Y lo más peligroso es que muchas veces esos compromisos se repiten y se convierten en hábitos sociales disfrazados de cortesía. Salir cada fin de semana sin propósito, pasar horas en conversaciones que no lo nutren, involucrarse en problemas que no son suyos. El hábito de decir sí a todo lo que le piden es uno de los más destructivos porque convierte su agenda en propiedad de los demás. Sustituirlo por el hábito de proteger su tiempo es un acto de orden y de respeto propio. Un hombre disciplinado con sus hábitos de tiempo entiende que cada día es una inversión. Si lo gasta en lo correcto, con el tiempo el interés compuesto de esas horas se refleja en logros, relaciones sólidas y crecimiento personal. Si lo desperdicia, se convierte en deuda, envejece con arrepentimiento, cargando con lo que pudo haber hecho y no hizo. El destino de un hombre se mide en cómo invirtió sus días. Y esa inversión se decide en los hábitos que forman su rutina diaria. Poner en orden su tiempo no significa vivir esclavizado por un reloj, significa liberarse del caos y darle intención a cada acción. Cuando cada hábito en su agenda responde a un propósito, su vida entera se alinea. Ya no siente que corre detrás de la vida, siente que la conduce. Y cuando vive así, con hábitos de tiempo conscientes, no solo gana productividad, gana paz, porque sabe que está utilizando lo más valioso que tiene en lo que realmente importa. Ordenar sus hábitos también implica asumir la responsabilidad total de sus decisiones. Muchos hombres viven atrapados en la ilusión de que sus circunstancias, la suerte o las acciones de otros son los factores que determinan su destino. Se dicen a sí mismos que no logran avanzar porque el sistema está en su contra, porque las oportunidades no aparecen o porque la gente a su alrededor no los apoya. Ese discurso los mantiene atados a la mediocridad. La verdad es más dura y más liberadora al mismo tiempo. Su vida actual es el resultado directo de sus hábitos y de las decisiones que ha repetido durante años. Si quiere un futuro distinto, debe aceptar que nadie vendrá a ordenarlo por usted. El control no se delega, se toma. El hábito más poderoso que puede cultivar es responsabilizarse de todo lo que ocurre en su vida, incluso de lo que no fue su culpa.
Porque aunque no siempre sea responsable de lo que sucede, siempre es responsable de cómo responde. Esa diferencia es crucial. El hombre que culpa a otros por su falta de progreso pierde su poder. El que asume la responsabilidad, aunque le duela, lo recupera. Y esa responsabilidad se refleja en hábitos pequeños que marcan una gran diferencia. Cumplir con lo que promete, terminar lo que empieza, hablar con verdad aunque incomode, levantarse después de cada caída sin excusas. Al principio puede parecer abrumador cargar con toda esa responsabilidad, pero pronto descubrirá que es lo que lo hace libre. Cuando reconoce que sus hábitos actuales son los que han construido su vida, entiende también que puede transformarla cambiando esos mismos hábitos. Y aquí está lo extraordinario. No necesita que nadie más cambie, no necesita esperar circunstancias ideales, no necesita que el mundo le dé permiso. Solo necesita decidir qué clase de hombre quiere ser y empezar a actuar como tal todos los días. La responsabilidad se entrena como un músculo. Cada vez que cumple con algo que dijo, lo fortalece. Cada vez que enfrenta un problema en lugar de evitarlo, crece. Cada vez que admite un error y lo corrige en lugar de justificarlo, se hace más firme. Y del mismo modo, cada vez que miente, se excusa o posterga, debilita ese músculo. El orden de su vida depende de cuán fuerte sea su capacidad para cargar con esa responsabilidad sin evadirla. Esto significa también abandonar la mentalidad de víctima, preguntarse siempre, ¿qué puedo hacer yo ahora para mejorar esta situación? Ese simple cambio de enfoque transforma el hábito de quejarse en el hábito de actuar. Y cuando actúa, aunque sea en pasos pequeños, empieza a notar que tiene mucho más control del que creía. Porque el orden no se alcanza desde la pasividad, se alcanza desde la acción consciente y repetida. El hombre que ordena sus hábitos desde la responsabilidad deja de ver su destino como un accidente. Entiende que cada día está votando por el futuro que tendrá y que cada decisión, por pequeña que parezca, se acumula. Esa acumulación lo eleva o lo hunde. Si quiere elevarse, debe entrenarse para responder siempre desde el compromiso y no desde la excusa. Entonces, y solo entonces, sentirá la fuerza de dirigir su vida con la certeza de que, aunque el mundo cambie, la base de su destino está firmemente construida en los hábitos que él eligió y en la responsabilidad que tuvo el valor de asumir. Ordenar sus hábitos también significa construir una visión clara y conectar cada acción diaria con esa visión. Muchos hombres caen en la trampa de vivir al azar, repitiendo rutinas que no eligieron conscientemente, dejándose arrastrar por la inercia. Trabajan, comen, descansan y repiten, pero sin dirección. Y una vida sin dirección, aunque esté llena de actividad, está vacía de propósito. El verdadero orden no se trata únicamente de eliminar lo negativo, se trata de crear un sistema de hábitos que, al repetirse, lo conduzcan inevitablemente hacia el futuro que desea. Cada hábito es un paso en un camino. Si ese camino no está definido, camina en círculos. Si está claro, cada repetición lo acerca al destino que usted mismo eligió. El hábito más poderoso que puede construir en este sentido es el de visualizar con precisión la vida que quiere. No basta con decir quiero ser exitoso o quiero estar en forma. Eso es demasiado vago. Necesita describir cómo se ve ese éxito en su día a día, cómo se siente vivir en ese cuerpo saludable, cómo luce exactamente la versión de usted que ya alcanzó esas metas. Esa imagen es la brújula que le permitirá alinear sus hábitos. Porque si la visión no es clara, sus hábitos tampoco lo serán. Un hombre que no sabe a dónde va siempre estará dispuesto a distraerse. Un hombre que sabe exactamente lo que quiere es capaz de soportar incomodidad, sacrificio y repetición, porque entiende que cada hábito es un ladrillo en la construcción de esa visión. Cuando tiene esa claridad, puede empezar a diseñar rituales que lo sostengan. Si su visión es convertirse en un hombre disciplinado y fuerte, el hábito de entrenar no es opcional, es parte de su identidad. Si su visión es alcanzar libertad financiera, el hábito de ahorrar e invertir no es un sacrificio, es un requisito. Si su visión es construir relaciones sólidas, el hábito de escuchar con atención, de dedicar tiempo de calidad, de comunicarse con respeto, se vuelve esencial. Cada hábito es una pieza de un rompecabezas, y el orden está en asegurarse de que cada pieza encaje en la imagen que eligió para su vida. El error común es querer resultados inmediatos sin pasar por el proceso de repetición que requiere el hábito. Pero cuando conecta cada hábito con una visión poderosa, el proceso deja de sentirse como un castigo y se convierte en un privilegio. Dejar de lado la comodidad del momento ya no es un sacrificio, es un recordatorio de que está caminando hacia algo más grande. Y ese algo más grande le da sentido incluso a los días más difíciles. El verdadero orden de sus hábitos se alcanza cuando ya no los ve como tareas aisladas, sino como engranajes de un sistema que lo impulsa hacia su destino. Si falta un engranaje, el sistema falla. Si los engranajes están bien alineados, la máquina funciona con precisión.
Y esa máquina es su vida. Ordenarla es asegurarse de que cada hábito esté cumpliendo un papel en la construcción de su futuro. Recuerde, no se trata de esperar a tener motivación todos los días. Se trata de tener una visión tan clara que los hábitos correctos se conviertan en la única opción lógica. Cuando vive así, deja de sentirse perdido. Empieza a experimentar la seguridad de alguien que sabe exactamente qué hace y por qué lo hace. Y esa seguridad, multiplicada por miles de repeticiones, se convierte en destino. Porque al final su vida no cambia por lo que hace de vez en cuando, sino por lo que hace todos los días en coherencia con la visión que eligió. Ordenar sus hábitos y cambiar su destino no es un proceso rápido ni fácil. Es una batalla diaria contra la inercia, contra la comodidad, contra la versión antigua de usted mismo que insiste en permanecer. Pero esa batalla es la que define a los hombres. Cada vez que elige un hábito de disciplina en lugar de un hábito de debilidad, está trazando una línea invisible hacia el futuro que desea. Cada vez que se mantiene firme cuando sería más fácil rendirse, está escribiendo un capítulo de su historia con tinta de carácter. Y con el tiempo, esa historia se convierte en una obra sólida, una vida que refleja coherencia entre lo que dijo que quería y lo que realmente hizo. El orden en sus hábitos es la raíz de toda transformación duradera. Porque no hay éxito que se sostenga si los hábitos que lo construyen son débiles. No hay relación que prospere si los hábitos de comunicación y respeto son inconstantes. No hay cuerpo fuerte si los hábitos de cuidado y disciplina se rompen a la primera tentación. No hay libertad financiera si los hábitos de administración y constancia no existen. Todo lo que vale la pena en la vida nace de los hábitos, y todo lo que se derrumba porque ellos fallaron. Comprender esto es aceptar que su destino está en sus manos más de lo que imagina. Porque está en las pequeñas decisiones que toma cada día, en silencio, cuando nadie lo ve. Un hábito no es solo una acción, es un voto por la clase de hombre que está construyendo, y esos votos se acumulan. Día tras día, elección tras elección, está eligiendo convertirse en alguien más fuerte o más débil, más disciplinado o más caótico, más intencional o más perdido. No puede escapar de esta ley. Lo que repite, lo define. Y lo que lo define determina lo que logrará. Si quiere cambiar su destino, no necesita esperar una oportunidad milagrosa, necesita cambiar lo que repite. Porque el milagro no ocurre en un instante, ocurre en la constancia de los hábitos correctos. Llegará un momento en que mire hacia atrás y vea con claridad la diferencia entre el hombre que fue y el que es. Verá que los hábitos que un día parecían pequeños eran en realidad los cimientos de todo lo que ha construido. Y también verá que los hábitos que eligió eliminar eran las cadenas que lo mantenían estancado. Ese contraste lo llenará de orgullo, porque sabrá que no fue suerte, no fue azar, no fue alguien más, fue usted, fue su disciplina, su compromiso, su decisión de ordenar lo que repetía cada día lo que cambió su destino. Nunca olvide esto. Los hábitos son el lenguaje con el que dialoga con su futuro. Cada acción le está hablando al hombre que será dentro de 5, 10 o 20 años. Puede decirle serás fuerte, serás libre, serás disciplinado, puede decirle serás débil, estarás atrapado, vivirás arrepentido. Ese mensaje se escribe en este momento, con lo que elige hacer hoy. No espere más, no lo postergue, ponga en orden sus hábitos ahora mismo, porque el tiempo pasará de todas formas, y cuando llegue ese futuro, lo único que tendrá en sus manos serán los frutos de lo que repitió. Y entonces, será demasiado tarde para cambiar. La oportunidad es hoy. La decisión es suya. Su destino comienza en el próximo hábito que elija. Hay momentos en la vida en los que todo se siente extraño, como si algo se estuviera moviendo aunque aún no puedas verlo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que antes de un gran cambio, antes de un crecimiento real, muchas veces no llega claridad. Llega presión, llegan dudas, retos, incomodidad, y la mayoría interpreta eso como una señal de que algo está mal, cuando en realidad puede ser todo lo contrario. Porque cuando estás a punto de subir de nivel, tu entorno, tu mente y tus hábitos son puestos a prueba. Se rompen las zonas de comodidad, se cierran puertas que parecían seguras y aparecen situaciones que te obligan a decidir quién eres de verdad. Y ahí es donde muchos fallan, porque quieren la bendición, pero no el proceso que los prepara para recibirla. Pero si entiendes esto, todo cambia, porque dejas de resistirte a lo difícil y empiezas a verlo como parte del camino. Y cuando decides mantenerte firme, disciplinado y enfocado en medio de ese proceso, es cuando te conviertes en alguien listo para recibir algo mucho más grande. El primer paso para entender cuándo estás a punto de recibir algo grande en tu vida es reconocer que todo empieza a incomodarse, y eso no es una mala señal. Yo, Brian Tracy, he aprendido que antes de un crecimiento real, antes de un cambio importante, tu estabilidad actual empieza a romperse. Lo que antes era fácil se vuelve difícil. Lo que antes te funcionaba
deja de funcionar. Lo que antes te daba seguridad empieza a moverse. Y eso genera confusión. Empiezas a dudar. Empiezas a cuestionarte. Empiezas a sentir que algo no está bien. Pero aquí está la clave. No siempre es que algo esté mal, es que algo está cambiando. La mayoría de las personas interpreta esa incomodidad como una señal para retroceder. Se aferra a lo conocido, busca volver a lo cómodo, evita lo nuevo. Y ahí es donde pierde la oportunidad. El hombre que realmente avanza hace algo distinto, entiende que la incomodidad es una transición, no la evita, la atraviesa. Además debes entender esto, no puedes recibir algo nuevo si sigues siendo la misma versión de siempre. Algo tiene que romperse, tus hábitos, tu mentalidad, tu forma de actuar, porque lo que te trajo hasta aquí no es lo que te va a llevar al siguiente nivel, y ese proceso no es cómodo. También ocurre algo muy importante, empiezas a ver con claridad lo que ya no encaja contigo, personas, rutinas, ambientes, cosas que antes tolerabas, ahora te pesan, y eso no es casualidad, es crecimiento. Tu nivel está cambiando y lo que no crece contigo empieza a quedarse atrás. Otro punto clave es que este momento exige decisiones. No puedes quedarte en el mismo lugar. O avanzas o retrocedes. No hay punto medio. El hombre que entiende esto decide avanzar. Aunque no tenga todo claro. Aunque tenga miedo. Aunque sea incómodo. Avanza. También debes entender esto. Muchas veces, antes de recibir algo grande, pierdes algo. Una oportunidad, una relación, una seguridad. Y eso duele, pero no siempre es una pérdida, es un ajuste. Es espacio que se está liberando para algo diferente. El problema es que la mayoría se queda enfocada en lo que perdió y no ve lo que viene. El hombre disciplinado hace lo contrario. Confía en el proceso, no porque sea fácil, sino porque entiende que el crecimiento no se ve bonito desde dentro, se ve caótico, se siente incómodo, pero es necesario. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia enorme. El hombre que se resiste al cambio se queda donde está. El hombre que lo acepta evoluciona. Mientras uno intenta mantener lo mismo, el otro se transforma. Y esa transformación es lo que abre nuevas puertas. También ocurre algo interesante, empiezas a conocerte mejor, porque las situaciones te obligan a reaccionar diferente, te obligan a decidir, te obligan a crecer, y eso te fortalece. Y aquí aparece una verdad clave. Antes de que llegue algo grande a tu vida, tú tienes que volverte más grande, más fuerte, más disciplinado, más claro, porque si no cambias tú, no puedes sostener lo que viene. Y el hombre que entiende esto, que deja de resistirse, que atraviesa la incomodidad, que acepta el proceso, es el hombre que empieza a prepararse de verdad, no para algo pequeño, sino para algo que requiere una versión más fuerte de sí mismo. Y cuando te conviertes en esa versión, lo que viene ya no te supera, te pertenece. El segundo paso para entender cuándo estás a punto de recibir algo grande en tu vida es reconocer que empiezas a perder el interés por lo que antes te distraía. Yo, Brian Tracy, he aprendido que una de las señales más claras de crecimiento no es lo que ganas, es lo que dejas atrás. De repente, lo que antes te entretenía ya no te llena. Lo que antes te emocionaba, ahora se siente vacío. Lo que antes te distraía, ahora te estorba. Y eso confunde. ¿Piensas que algo está mal contigo? ¿Que estás aburrido? ¿Que perdiste motivación? Pero, en realidad, estás cambiando. Tu mente ya no quiere lo mismo. Tu enfoque está evolucionando. Tu nivel de conciencia está subiendo. Y lo que antes te bastaba, ahora se queda corto. La mayoría de las personas no entiende esto. Se obliga a volver a lo de antes. Busca recuperar esa comodidad. Intenta encajar de nuevo. Y ahí es donde se frena. Porque está intentando ser alguien que ya no es. El hombre que realmente avanza hace algo distinto, acepta ese cambio. No lo cuestiona, lo utiliza, empieza a eliminar lo que ya no suma, empieza a soltar lo que ya no aporta, empieza a proteger su energía, y eso crea espacio. Además debes entender esto, no puedes avanzar cargando lo que ya no necesitas. Cada distracción que mantienes, te retrasa. Cada hábito que no aporta, te frena. Y aunque cueste aceptarlo, crecer implica soltar. Soltar tiempo mal invertido. Soltar conversaciones vacías. Soltar hábitos que te mantienen igual. Y eso no siempre es fácil. También ocurre algo muy importante. Empiezas a sentirte diferente a tu entorno. No porque seas mejor, sino porque estás en otra etapa.
Tus prioridades cambian, tu mentalidad cambia, tu enfoque cambia, y eso genera distancia. La mayoría intenta ignorarlo, pero el hombre que crece lo enfrenta, entiende que no todo el mundo va a ir en la misma dirección, y eso está bien. Otro punto clave es que este proceso exige disciplina, porque ya no puedes permitirte perder tiempo como antes. Ya no puedes distraerte tanto, ya no puedes actuar sin intención. Ahora sabes que cada decisión cuenta. También debes entender esto. Cuando dejas de interesarte por lo superficial, empiezas a enfocarte en lo importante, y ahí es donde empieza el verdadero progreso, porque ahora tu energía está dirigida, ya no está dispersa, y eso acelera todo. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia enorme. El hombre que se aferra a lo viejo, se queda. El hombre que suelta, avanza. Mientras uno intenta mantener lo mismo, el otro se adapta, y esa adaptación es lo que abre nuevas oportunidades. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir más claridad, porque hay menos ruido, menos distracciones, menos cosas innecesarias, y eso te permite ver mejor, decidir mejor, actuar mejor. Y aquí aparece una verdad clave. Antes de recibir algo grande, tienes que hacer espacio. Espacio en tu mente, espacio en tu tiempo, espacio en tu vida, porque no puedes llenar algo nuevo si sigues lleno de lo viejo. Y el hombre que entiende esto, que deja de aferrarse, que elimina distracciones, que se enfoca en lo que realmente importa, es el hombre que empieza a alinearse con algo más grande. No porque lo esté buscando, sino porque se está preparando. Y cuando estás preparado, lo que viene, llega. El tercer paso para entender cuándo estás a punto de recibir algo grande en tu vida es notar que empiezas a ser probado más que nunca. Yo, Brian Tracy, he aprendido que antes de un cambio importante, la vida no se vuelve más fácil, se vuelve más exigente. Aparecen problemas inesperados, surgen obstáculos que no habías previsto, las cosas no salen como querías, y todo parece ponerse en tu contra, y ahí es donde la mayoría se confunde. Piensa que está retrocediendo, piensa que algo salió mal, piensa que debería rendirse, pero en realidad está siendo probado, porque antes de subir de nivel, necesitas demostrar que puedes sostenerlo. El hombre que realmente avanza entiende esto. No ve los problemas como castigo, los ve como preparación. Cada dificultad le está enseñando algo. Cada obstáculo le está exigiendo crecer. Cada error le está mostrando en qué debe mejorar. Y en lugar de detenerse, se fortalece. Además debes entender esto, no puedes recibir más si no puedes manejar más. Más responsabilidad, más presión, más exigencia. Y esas pruebas son exactamente eso. Entrenamiento. La mayoría falla porque reacciona emocionalmente. Se frustra, se queja, se desordena y pierde el control. El hombre disciplinado hace lo contrario. Se mantiene firme, piensa con claridad, actúa con intención. No deja que la presión lo rompa, la usa para crecer. También ocurre algo muy importante. Descubres tu verdadero nivel, no el que crees tener, el que realmente tienes. Porque cuando todo está bien, cualquiera puede rendir. Pero cuando se complica, ahí se ve quién eres. Y ese momento define todo. Otro punto clave es que las pruebas revelan lo que tienes que cambiar. Te muestran tus debilidades, te muestran tus límites, te muestran tus errores. Y eso, aunque incomode, es una ventaja, porque ahora sabes exactamente qué mejorar. También debes entender esto, rendirte en este punto es lo más fácil y lo más costoso, porque estás más cerca de lo que crees, pero no lo ves. El hombre que lo logra, se queda, aguanta un poco más, resiste un poco más, avanza un poco más, y ahí es donde cambia todo. Con el tiempo esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que ve pruebas como problemas se detiene. El hombre que las ve como preparación avanza. Mientras uno se rompe, el otro se construye, y esa diferencia lo lleva más lejos. También ocurre algo interesante, empiezas a confiar en tu capacidad, porque ves que puedes con más de lo que pensabas, que puedes sostener presión, que puedes resolver problemas. Y eso te fortalece, te hace más firme, más claro, más seguro. Y aquí aparece una verdad clave. Antes de recibir algo grande, tienes que demostrar que estás listo. No con palabras, con acciones. En momentos difíciles, en situaciones incómodas, ahí es donde se define todo. Y el hombre que entiende esto, que no se rompe, que enfrenta las pruebas, que crece con ellas, es el hombre que empieza a acercarse de verdad. No porque el camino sea fácil,
sino porque él se volvió más fuerte. Y cuando te vuelves más fuerte, lo que viene deja de ser demasiado para ti. Se convierte en algo que puedes sostener. El cuarto paso para entender cuándo estás a punto de recibir algo grande en tu vida es aceptar que empiezas a sentir incertidumbre, incluso cuando vas por buen camino. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas creen que cuando están cerca de algo importante deberían sentirse seguras, claras, confiadas. Pero la realidad es completamente distinta. Antes de un gran cambio, lo que más aparece es duda. Duda sobre si estás haciendo lo correcto. Duda sobre si vas a lograrlo. Duda sobre si eres suficiente. Y eso descoloca, porque piensas que si dudas, algo está mal, pero no siempre es así. Muchas veces, la duda es simplemente señal de que estás saliendo de lo conocido. Estás entrando en un nivel donde aún no tienes experiencia, y eso es incómodo. El hombre que realmente avanza entiende esto. No interpreta la incertidumbre como un error. La interpreta como parte del proceso. Sabe que crecer implica no tener todas las respuestas. Sabe que avanzar implica no tener garantías. Y aún así, sigue. Además debes entender esto, la seguridad total es una ilusión. Nunca vas a tener todo bajo control. Nunca vas a tener certeza absoluta. Siempre habrá variables que no puedes prever. Y si necesitas sentirte completamente seguro para avanzar, te vas a quedar. El hombre disciplinado hace lo contrario. Se mueve con duda, actúa con incertidumbre, avanza sin garantías. Y eso lo hace fuerte. También ocurre algo muy importante. Empiezas a desarrollar confianza real. No la confianza de todo saldrá bien, sino la confianza de pase lo que pase, lo voy a resolver. Y esa confianza es mucho más poderosa. Porque no depende del resultado, depende de ti. Otro punto clave es que la incertidumbre te obliga a pensar mejor. Te hace más consciente, más estratégico, más enfocado. Porque ya no estás en automático, estás presente. También debes entender esto, muchas personas retroceden justo en este punto. Cuando aparece la duda, vuelven a lo cómodo, buscan seguridad, buscan estabilidad y abandonan el proceso. El hombre que crece no lo hace. Se queda, aunque no entienda todo, aunque no vea claro el final. Se queda, y ahí es donde gana. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia enorme. El hombre que necesita certeza se detiene. El hombre que avanza con incertidumbre crece. Mientras uno espera sentirse listo, el otro ya está construyendo. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a tolerar mejor lo desconocido. Deja de asustarte tanto. Deja de paralizarte. Y empiezas a verlo como parte del juego. Y eso te da ventaja, porque la mayoría huye de lo incierto y tú avanzas en ello. Y aquí aparece una verdad clave. Antes de recibir algo grande, tienes que aprender a moverte sin certezas, porque lo grande no viene con garantías, viene con responsabilidad, viene con riesgo. Y el hombre que entiende esto, que no se detiene por la duda, que avanza a pesar de no tener todo claro, que se mantiene firme en la incertidumbre, es el hombre que se acerca de verdad. No porque todo esté asegurado, sino porque él decidió no detenerse. Y cuando no te detienes, la claridad llega. El quinto paso para entender cuándo estás a punto de recibir algo grande en tu vida es aceptar que en algún momento vas a sentirte solo, incluso si estás rodeado de personas. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el crecimiento real, el que de verdad cambia tu vida, no siempre es compartido, no siempre es entendido, no siempre es acompañado. Y eso pesa. Empiezas a pensar diferente, empiezas a actuar diferente, empiezas a priorizar cosas que otros no entienden. Y poco a poco, te sientes fuera de lugar. Las conversaciones ya no te llenan. Las actividades ya no te interesan igual. Las personas con las que antes conectabas ya no están en la misma sintonía. Y eso genera una sensación incómoda, soledad. Pero aquí está la verdad que pocos aceptan. Esa soledad no es pérdida, es transición. Estás dejando atrás una versión de tu vida que ya no encaja contigo. Y eso implica distancia. El hombre que realmente avanza entiende esto. No se aferra. No se fuerza a encajar, no intenta volver a ser quien ya no es. Acepta el proceso, aunque duela, aunque incomode, aunque se sienta extraño. Además debes entender esto, no todo el mundo está destinado a acompañarte en tu crecimiento. No porque sean malas personas, sino porque están en otra etapa, y eso está bien.
Pero tú tienes que decidir, quedarte donde te sientes cómodo o avanzar hacia donde quieres llegar. Y muchas veces eso implica caminar solo por un tiempo. También ocurre algo muy importante. Esa soledad te obliga a conocerte, sin distracciones, sin ruido, sin validación constante. Empiezas a escucharte, empiezas a entenderte, empiezas a definir qué quieres de verdad. Y eso es poderoso, porque ya no estás reaccionando al entorno, estás construyendo desde dentro. Otro punto clave es que este proceso fortalece tu identidad, porque ahora no dependes de pertenecer, dependes de avanzar. No necesitas encajar, necesitas crecer. Y eso cambia todo. También debes entender esto, la mayoría de las personas evita crecer porque no quiere sentirse sola. Prefiere quedarse donde todos están, aunque eso signifique estancarse. El hombre que quiere algo más grande toma una decisión diferente. Acepta la incomodidad, acepta la distancia, acepta que por un tiempo el camino no será compartido. Y sigue, ese es el punto. Porque no es para siempre, es una etapa donde te estás convirtiendo en alguien diferente, más fuerte, más claro, más enfocado. Y eso requiere espacio. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia enorme. El hombre que se aferra a lo conocido se queda. El hombre que acepta la transición evoluciona. Mientras uno intenta mantener todo igual, el otro se transforma. Y esa transformación es lo que abre nuevas puertas. También ocurre algo interesante. Empiezas a atraer cosas diferentes. Personas con otra mentalidad, oportunidades más alineadas, ambientes más exigentes. Pero eso solo pasa cuando dejas espacio, cuando sueltas lo que ya no encaja. Y aquí aparece una verdad clave. Antes de recibir algo grande, tienes que aprender a caminar solo. Porque lo que viene requiere una versión de ti que no depende del entorno para avanzar. Requiere firmeza, requiere claridad, requiere decisión. Y eso se construye en esos momentos donde no hay aplausos, donde no hay compañía constante, donde no hay validación externa. Ahí es donde te defines. Y el hombre que entiende esto, que no huye de la soledad, que la utiliza para crecer, que se mantiene firme en su camino aunque no todos lo entiendan, es el hombre que se está preparando de verdad. No para algo pequeño, sino para algo que pocos están dispuestos a sostener. Y cuando llegas a ese punto, la soledad deja de ser un problema. Se convierte en una ventaja, porque te hizo fuerte, y un hombre fuerte está listo para recibir algo grande. El sexto paso para entender cuándo estás a punto de recibir algo grande en tu vida es aceptar que todo empieza a exigirte más, incluso cuando ya estás dando mucho. Yo, Brian Tracy, he aprendido que antes de un gran cambio, la vida no se vuelve más ligera, se vuelve más demandante, más responsabilidad, más presión, más decisiones difíciles. Y en lugar de sentir alivio, sientes peso, sientes que tienes que dar más, que tienes que ser más disciplinado, que ya no puedes fallar como antes. Y eso incomoda, porque te saca de lo que conocías. La mayoría de las personas interpreta esto como una señal de que está haciendo demasiado. Se cansa, se abruma, se detiene. Pero, en realidad, está siendo empujada a otro nivel. El hombre que realmente avanza entiende esto. No se queja por la exigencia, la acepta, porque sabe que el siguiente nivel no es más fácil, es más grande, y lo grande pesa. Además debes entender esto, no puedes sostener algo grande con una mentalidad pequeña. No puedes manejar más si no te conviertes en alguien más fuerte, más organizado, más disciplinado, más enfocado, y esa transformación requiere presión. También ocurre algo muy importante. Empiezas a notar que lo que antes era suficiente, ahora ya no lo es. Antes con poco avanzabas, ahora necesitas más esfuerzo. Antes con disciplina básica funcionaba, ahora necesitas consistencia real. Y eso no es retroceso, es evolución. Tu nivel subió y ahora el estándar también. Otro punto clave es que este momento te obliga a ordenar tu vida. Ya no puedes improvisar tanto, ya no puedes perder tiempo como antes, ya no puedes actuar sin intención, porque ahora todo cuenta, cada decisión, cada acción, cada hábito, y eso te obliga a crecer. También debes entender esto. La presión no está ahí para romperte, está ahí para moldearte, para mostrarte de qué estás hecho, para obligarte a adaptarte, para exigirte convertirte en alguien capaz de sostener más. La mayoría se resiste a esto. Quiere resultados grandes, pero con exigencia pequeña, y eso no existe.
El hombre que lo logra acepta el precio. Acepta que tiene que dar más. Acepta que tiene que mejorar. Acepta que tiene que exigirse. Y actúa en consecuencia. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que se queja por la presión se queda. El hombre que la usa para crecer avanza. Mientras uno intenta volver a lo cómodo, el otro se adapta a lo difícil, y esa adaptación lo lleva más lejos. También ocurre algo interesante. Empiezas a desarrollar una nueva capacidad. Puedes con más trabajo, más responsabilidad, más presión emocional, y eso te cambia, te hace más fuerte, más estable, más preparado. Y aquí aparece una verdad clave. Antes de recibir algo grande, tienes que demostrar que puedes sostenerlo. No solo desearlo, sostenerlo. En días buenos y en días difíciles. En momentos de claridad y en momentos de presión. Porque lo grande no solo se obtiene, se mantiene. Y eso requiere una versión más fuerte de ti. Y el hombre que entiende esto, que no huye de la exigencia, que no se queja por la presión, que la utiliza para crecer, es el hombre que se está preparando de verdad, no para algo pequeño, sino para algo que requiere más. Y cuando puedes con más, lo que viene ya no te queda grande, te queda justo. El séptimo paso para entender cuándo estás a punto de recibir algo grande en tu vida es aceptar que empiezas a ser más selectivo, y eso incomoda a muchos. Yo, Brian Tracy, he aprendido que cuando una persona comienza a crecer de verdad, deja de decir sí a todo, deja de estar disponible para cualquiera, deja de aceptar cualquier plan, cualquier conversación, cualquier distracción. Y eso cambia la dinámica con los demás. Empiezas a poner límites, empiezas a cuidar tu tiempo, empiezas a priorizar lo importante sobre lo inmediato. Y de repente, no todos lo entienden. Algunos lo ven como ego, otros como distancia, otros como indiferencia, pero no es eso, es enfoque. El hombre que realmente avanza entiende que no puede seguir viviendo como antes. No puede repartir su energía sin control, no puede estar en todo, no puede complacer a todos, porque tiene un objetivo, y ese objetivo exige sacrificio. Además debes entender esto, cada sí que das a lo irrelevante es un no a lo importante. Cada distracción que aceptas te aleja. Cada compromiso innecesario te retrasa. Y aunque no lo parezca en el momento, se acumula. El hombre disciplinado lo ve con claridad. Por eso se vuelve selectivo. No por arrogancia, sino por intención. También ocurre algo muy importante. Empiezas a valorar tu tiempo como nunca antes. Ya no lo regalas. Ya no lo desperdicias. Ya no lo inviertes en cosas que no te construyen. Y eso cambia tu forma de vivir. Te hace más consciente, más estratégico, más enfocado. Otro punto clave es que esta etapa te obliga a tolerar incomodidad social, porque no todos van a entender tus decisiones. No todos van a apoyar tu enfoque. No todos van a estar de acuerdo con tus límites. Y eso genera presión. La mayoría cede ahí. Vuelve a lo cómodo. Vuelve a encajar. Vuelve a dispersarse. El hombre que quiere algo grande, no. Se mantiene firme, aunque incomode, aunque no lo entiendan, aunque tenga que explicar menos y hacer más. También debes entender esto. Crecer implica incomodar a otros, porque deja de ser conveniente para ellos. Ya no estás siempre disponible, ya no estás siempre presente, ya no estás siempre igual, y eso rompe expectativas, pero no es tu responsabilidad cumplirlas. Tu responsabilidad es avanzar. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que intenta agradar a todos se queda. El hombre que se enfoca en su camino avanza. Mientras uno vive para los demás, el otro construye su vida. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir más claridad interna, porque hay menos ruido externo, menos distracciones, menos compromisos innecesarios. Y eso te permite pensar mejor, decidir mejor, actuar mejor. Y aquí aparece una verdad clave. Antes de recibir algo grande, tienes que aprender a decir no. No a lo que no suma, no a lo que te distrae, no a lo que te aleja de tu objetivo. Porque no puedes avanzar si estás dividido. Tu energía tiene que estar dirigida. Y el hombre que entiende esto, que pone límites, que se vuelve selectivo, que protege su tiempo y su enfoque, es el hombre que se está alineando con algo más grande. No porque el camino sea fácil,
sino porque ya dejó de desperdiciarse. Y cuando dejas de desperdiciarte, empiezas a construir de verdad. Y eso es lo que te acerca a algo grande. El octavo paso para entender cuándo estás a punto de recibir algo grande en tu vida es aceptar que empiezas a soltar el control, aunque eso te incomode profundamente. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas quieren resultados grandes, pero con control total del proceso. Quieren saber exactamente cómo va a pasar, cuándo va a pasar, con quién va a pasar. Quieren certezas en algo que, por naturaleza, no las tiene, y ahí es donde se bloquean. Porque lo grande no llega con un plan perfecto, llega con incertidumbre, llega con cambios inesperados, llega con situaciones que no puedes anticipar. Y si intentas controlar todo, te frustras. La mayoría reacciona mal ante esto. Se desespera, se resiste, se aferra a lo conocido. Y en ese intento de mantener el control, se cierra a lo nuevo. El hombre que realmente avanza hace algo completamente distinto, aprende a confiar en el proceso, no en el sentido de esperar sin hacer nada, sino en el sentido de actuar sin necesitar tener todo bajo control. Ese es el punto. Además debes entender esto, el control excesivo es una forma de miedo. Miedo a equivocarte, miedo a perder, miedo a no saber qué hacer. Y mientras ese miedo dirija tus decisiones, te vas a limitar. El hombre disciplinado lo reconoce y decide soltar. No el compromiso, no la acción, sino la necesidad de controlar cada detalle. También ocurre algo muy importante. Empiezas a adaptarte mejor. Cuando no estás rígido, puedes moverte. Puedes cambiar de estrategia. Puedes ajustar tu enfoque. Puedes responder mejor a lo que pasa. Y eso te da ventaja. Porque el mundo no es fijo. Es dinámico. Otro punto clave es que soltar el control te obliga a confiar más en ti. No en que todo saldrá perfecto, sino en que, pase lo que pase, lo vas a manejar. Y esa confianza es poderosa, porque ya no necesitas certezas externas, tienes seguridad interna. También debes entender esto. Muchas veces, lo que viene a tu vida no se parece a lo que esperabas. Es mejor, pero diferente. Y si estás demasiado aferrado a una idea específica, no lo ves, lo rechazas. El hombre que crece no hace eso. Se mantiene abierto, observa, aprende, se adapta. Y eso le permite aprovechar oportunidades que otros ni siquiera ven. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que necesita control se limita. El hombre que fluye con el proceso avanza. Mientras uno se resiste a lo incierto, el otro lo utiliza. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir más paz. No porque todo esté claro, sino porque ya no necesitas que lo esté. Sabes que estás haciendo lo correcto. Y eso es suficiente. Te hace más estable, más enfocado, más seguro. Y aquí aparece una verdad clave. Antes de recibir algo grande, tienes que aprender a confiar sin ver todo el camino. Porque lo grande no se revela completo, se descubre paso a paso. Y el hombre que entiende esto, que deja de controlar todo, que actúa con incertidumbre, que se adapta, que confía en su capacidad, es el hombre que se está acercando de verdad. No porque tenga todo resuelto, sino porque dejó de necesitarlo. Y cuando dejas de necesitar control absoluto, empiezas a avanzar con libertad. Y ahí es donde empiezan a pasar cosas grandes. El noveno paso para entender cuándo estás a punto de recibir algo grande en tu vida es aceptar que empiezas a verte obligado a tomar decisiones que antes evitabas. Yo, Brian Tracy, he aprendido que uno de los mayores indicadores de crecimiento no es lo que sientes, es lo que ya no puedes seguir posponiendo. Decisiones que antes ignorabas, ahora se vuelven urgentes. Cosas que antes tolerabas, ahora ya no las soportas. Situaciones que antes evitabas, ahora te obligan a actuar. Y eso incomoda, porque decidir implica responsabilidad, implica cerrar opciones, implica asumir consecuencias, implica dejar de esconderte, y la mayoría de las personas evita ese punto. Prefiere quedarse en la duda, prefiere no elegir, prefiere mantenerse en lo conocido, pero ahí es donde se queda atrapada. El hombre que realmente avanza hace algo completamente distinto, decide, aunque no tenga toda la información. Aunque no esté 100% seguro, aunque exista riesgo, decide, porque entiende algo clave, no decidir, también es una decisión, y casi siempre es la peor. Además,
Debes entender esto. Lo grande exige claridad. No puedes avanzar con indecisión constante. No puedes construir algo sólido si estás dudando todo el tiempo. Necesitas dirección. Y esa dirección viene de decisiones firmes. También ocurre algo muy importante. Las decisiones que evitas son las que más definen tu vida. No las pequeñas, las incómodas, las que implican cambiar hábitos, las que implican alejarte de ciertas personas, las que implican salir de lo que conoces. Esas son las que cambian todo. El hombre disciplinado no huye de ellas. Las enfrenta, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Otro punto clave es que decidir elimina el estancamiento. Mientras estás dudando, no avanzas. Mientras estás pensando demasiado, no construyes. Pero cuando decides, todo se mueve. Aunque no sea perfecto, se mueve. Y eso es lo que importa. También debes entender esto. No necesitas la decisión perfecta. Necesitas una decisión firme. Porque puedes ajustar en el camino. Puedes corregir. Puedes mejorar. Pero no puedes avanzar si no eliges. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que evita decidir se queda en el mismo lugar. El hombre que decide, avanza, aprende y mejora. Mientras uno sigue esperando claridad total, el otro ya está construyendo. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a confiar más en tus decisiones, porque ves que puedes adaptarte, que puedes resolver, que puedes avanzar incluso si no todo sale perfecto. Y eso te fortalece, te hace más firme, más claro, más decidido. Y aquí aparece una verdad clave. Antes de recibir algo grande, tienes que convertirte en alguien que decide rápido y sostiene sus decisiones. Porque lo grande no espera, no se adapta a tu indecisión, requiere acción, requiere claridad, requiere firmeza. Y el hombre que entiende esto, que deja de posponer, que enfrenta decisiones incómodas, que elige avanzar aunque haya riesgo, es el hombre que se está alineando de verdad. No con lo fácil, sino con lo que lo hace crecer. Y cuando empiezas a decidir con firmeza, tu vida deja de estar en pausa, empieza a moverse. Y cuando todo se mueve, lo grande se acerca. El 10º y último paso para entender cuándo estás a punto de recibir algo grande en tu vida es aceptar que ya no puedes volver a ser quien eras antes, aunque a veces lo extrañes. Yo, Brian Tracy, he aprendido que hay un punto en el crecimiento donde ya no hay vuelta atrás. No porque no puedas físicamente, sino porque mentalmente ya cambiaste, ya viste demasiado, ya entendiste demasiado, ya sabes lo que eres capaz de hacer. Y aunque intentes regresar a lo cómodo, algo dentro de ti no te deja, porque ya no encajas. Las mismas rutinas ya no te llenan, las mismas excusas ya no te convencen, las mismas decisiones ya no te satisfacen. Y eso genera una sensación extraña, como si estuvieras entre dos versiones de ti, una que quiere quedarse y otra que sabe que tiene que avanzar. Y ahí es donde se define todo. La mayoría en ese punto retrocede, porque avanzar implica dejar atrás definitivamente lo que conocía, implica renunciar a la comodidad, implica aceptar el cambio completo, y eso da miedo. El hombre que realmente está a punto de recibir algo grande hace lo contrario, acepta que ya no hay regreso, no intenta ser el de antes, no se engaña, no se detiene, avanza, aunque incomode, aunque duela, aunque implique soltar definitivamente lo que fue. Además debes entender esto, el crecimiento real no es añadir cosas nuevas, es convertirte en alguien nuevo. Y eso implica dejar morir versiones anteriores de ti, versiones que dudaban, versiones que se conformaban, versiones que se detenían. Y ese proceso no es fácil, porque hay apego, hay recuerdos, hay costumbre, hay comodidad. Pero si te aferras, te quedas. También ocurre algo muy importante, empiezas a tomar decisiones desde una nueva mentalidad. Ya no eliges lo fácil, eliges lo correcto. Ya no eliges lo cómodo, eliges lo que te hace crecer. Y eso cambia completamente tu dirección. Otro punto clave es que este momento exige compromiso total. No puedes estar a medias. No puedes avanzar un día y retroceder al siguiente. No puedes querer cambiar, pero seguir actuando igual. Tienes que decidir y sostener esa decisión. También debes entender esto. Lo que viene a tu vida no es casualidad. Es consecuencia. Consecuencia de lo que estás construyendo. Consecuencia de lo que estás dejando atrás.
consecuencia de en quién te estás convirtiendo. Y si en este punto te detienes, lo pierdes. El hombre disciplinado no lo hace. Sigue, aunque no vea todo claro, aunque el proceso sea incómodo, aunque el cambio sea grande. Sigue. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia abismal. El hombre que intenta volver a lo de antes se estanca. El hombre que acepta su evolución avanza. Mientras uno se queda atrapado en el pasado, el otro construye su futuro, y esa diferencia lo lleva a otro nivel. También ocurre algo interesante, empiezas a sentir una certeza interna, no de que todo será fácil, sino de que no hay otra opción. Sabes que tienes que avanzar, y eso te da fuerza, te hace más firme, más claro, más decidido. Y aquí aparece la verdad final. Cuando estás a punto de recibir algo grande, ya no eres la persona que lo habría desperdiciado. Eres alguien diferente, más fuerte, más consciente, más preparado. Y por eso, ahora sí puedes sostenerlo. Y el hombre que entiende esto, que no intenta volver atrás, que acepta su transformación, que avanza sin mirar atrás, es el hombre que finalmente está listo, no para algo pequeño, sino para algo que va a cambiar su vida. Y cuando llegas a ese punto, lo que viene ya no es suerte, es resultado.